Muy buenos días, cuánto gusto saludarlos a todos y poder expresar la gratitud a Dios porque vamos avanzando ya con una carta de Juan, terminando en este momento Primera de Juan. Hoy corresponde el capítulo 5, así que felicitaciones a todos los que han estado atentos cada día siguiendo el estudio de la palabra de nuestro Dios. Muy bien, si te gusta el estudio de la Biblia, dale allí a esa manito, suscríbete también al canal y pídele a tus contactos que se suscriban. Estamos creciendo, ya somos 886 personas unidas estudiando la palabra del Señor, pero tenemos que seguir compartiendo porque esa es la misión que el Señor nos encomendó a todos. Muy bien, vamos entonces a leer los primeros versículos. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, no son una carga. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. En estos primeros versículos, entonces, vemos aquí el paquete del amor. El paquete completo del amor. Cuando nosotros conocemos a Dios, cuando creemos en Dios, entonces le amaremos. Y si amamos al Padre, a Dios el Padre, amaremos al Hijo, dice aquí el apóstol. Y cuando amamos a Dios el Padre, a Dios el Hijo, entonces vamos a guardar sus mandamientos, lo cual nos lleva a la realidad de amar al prójimo. Y mira cómo es una cadena: amar a Dios, amar a Jesús, amar al prójimo. Y esto entonces, repito, se conjuga en la obediencia a los mandamientos, que son los principios eternos que Dios ha puesto para nuestro bien y para nuestra bendición. Versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Creer en el Hijo de Dios, creer en Cristo nos da el paso a la victoria. Versículo 6. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. ¿Cómo vino Jesús? Con agua y sangre. ¿A qué se refiere? Que fue bautizado del agua y sangre porque Él murió por todos nosotros. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Y mira cómo se menciona aquí al Espíritu Santo. Y versículo 7, 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, que es el Hijo, y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Este es un texto clave para hablar de la divinidad: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, es decir, el Espíritu Santo, el agua, el bautismo, y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Tú y yo debemos pasar por esta experiencia del bautismo, de ser guiados por el Espíritu Santo, ungidos por el Espíritu Santo, y de la sangre al aceptar a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Recuerda que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amén. Qué bueno. Di amén aquí. Escribe debajo de este video mientras vas escuchando con estos temas tan especiales, con tanta esperanza y bendición para nosotros. Amén. Escribe esa palabra: así sea en mi vida. Y sigamos con el versículo 8. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan, están de acuerdo. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Y avanzamos al versículo 12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. El Señor Jesús muchas veces lo expresó. Él mismo directamente dijo: yo soy el camino, la verdad
y la vida. Cuando tenemos a Cristo en el corazón, cuando lo aceptamos, entonces pasamos de muerte a vida, porque sin Él estamos muertos en el pecado, pero en Cristo vivimos, porque Él nos libera de la condenación del pecado. Así que es una decisión que tenemos que tomar cada día, estar en Cristo. Por eso ahora escribe aquí debajo de este video, haz tu oración en tu mente: Señor, entrego mi vida a ti. Yo quiero vivir este día en tu camino. Quiero vivir consagrado para ti. Quiero que estés en mí, porque yo sé que contigo tengo perdón, tengo vida y tenemos vida en abundante, vida eterna. Versículo 14. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si pedimos en oración cosas que están de acuerdo a la voluntad de Dios, seremos escuchados. Y no solo escuchados por Dios, sino que Él responderá a nuestra plegaria. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios está en su palabra. Por eso estamos estudiándola. Por eso debemos invitar a otros a que estudien la Biblia, porque aquí encontramos la voluntad, y cuando nosotros estudiamos la Biblia vamos a orar bien, vamos a orar correctamente, de acuerdo al escrito está, de acuerdo a las promesas de Dios, de acuerdo a la voluntad, y veremos entonces sus bendiciones. El versículo 15, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho con seguridad. Cuando oramos de acuerdo a la voluntad del Padre, vamos a estar muy seguros de que Él nos responderá y nos dará su bendición. Vamos a seguir con el versículo 17. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. ¿Cuál es el pecado no de muerte? Pues sencillamente, de acuerdo al contexto bíblico, aquel pecado que nosotros confesamos. Todo pecado que confesemos y nos arrepintamos de corazón, seremos perdonados y no será de muerte. Pero el pecado que no se confiese, si no nos apartamos del pecado, pues tendremos la condenación. Esto nos recuerda que el rechazo del Espíritu Santo, que nos llama a arrepentirnos, a apartarnos del mal, se convierte en un pecado sin perdón. ¿Recuerdas que ya también estudiamos este tema en los evangelios? El pecado imperdonable, el pecado contra el Espíritu Santo. Versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios lo guarda y el maligno no lo toca. En la presencia del Señor, el enemigo no puede tocarnos, no puede destruirnos. Él tiene que apartarse, porque cuando estamos con Cristo estamos sellados, estamos con el poder más grande del universo. Es en el lugar donde estaremos seguros. Fuera de Cristo somos presa fácil de ese león rugiente que anda buscando a quien devorar. Y otro asunto importante aquí es que nos recuerda lo que venimos tratando en esta carta de Juan y en el contexto bíblico en total. Nosotros como cristianos, al andar en el camino del Señor, vamos a tener tropiezos. La verdad, la palabra nos enseña que nosotros, hasta que no estemos en el cielo, no estaremos completamente libres del pecado, cuando Él nos transforme y nos lleve a una vida incorruptible. Pero mientras tanto, aquí en la tierra caminamos con nuestros defectos, con nuestras luchas, pero agarrados de Cristo vamos superando, vamos creciendo. Y el cristiano que está aferrado a Cristo no peca sino inconscientemente muchas veces, porque nos traiciona esta naturaleza que tenemos humana, carnal, pero tenemos esperanza que en el Señor podemos crecer a pesar de esos tropezones en el camino. Y nuestra resolución, por eso en este día, debe ser aferrarnos de la mano de Dios. Él nos dice también en 1 Juan 2:1, hijitos, esto os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Él es nuestro abogado. Y también recordemos lo que nos dice 1 Juan en este versículo 6 acerca de no pecar. Lo que se quiere destacar en estos versículos es que los hijos de Dios
no pueden abrazar conscientemente una conducta pecaminosa. Cuando andamos en Cristo no podemos abrazar conscientemente una conducta pecaminosa. Sin embargo, Primera de Juan reconoce que al presente los fieles no se hallan totalmente sin pecado. Tenemos que reconocer que no nos hallamos en nuestro estado actual, no estamos en un estado sin pecado. Somos pecadores, pero somos conscientes de que la mano de Cristo vamos avanzando, vamos creciendo y no estaremos pecando conscientemente, abrazando el pecado a pesar del conocimiento, porque hemos decidido apartarnos del mal con la ayuda y el poder de Cristo Jesús. Dile al Señor ahora, escribe aquí debajo de este video: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y aunque tengo dudas, vacilaciones y tropezones, sé que me voy a levantar, sé que voy a triunfar, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Recuerda que si has pecado, abogado tenemos, y si nos arrepentimos, Él nos perdona. El Señor tiene una gracia abundante y su amor nos cobija en este día. Muy bien, llegamos al final, vamos a orar, pero recuerda compartir este mensaje con tus amigos. Oremos. Querido Dios, gracias te damos porque en ti tenemos esperanza, tenemos paz. Gracias por el agua del bautismo. Gracias por la sangre que nos limpia de todo pecado. Y gracias, Espíritu Santo, por guiarnos en este día. En el nombre de Jesús, amén. Dios te siga bendiciendo.